Sergio Aguayo, además de todo hay que incluir la Proposición 19 que fue derrotada, la de California y la marihuana, que bueno, eso merece debate aparte, pero ¿cómo viste en general, Sergio, este panorama para Obama, para Estados Unidos y la relación con México? Mira, Carmen, tomaré una perspectiva un poco diferente y más amplia, porque creo que el fenómeno del Tea Party, de este movimiento ultraconservador, se engancha directamente con un aspecto fundamental de Estados Unidos. La sociedad estadounidense en estos momentos se encuentra muy inquieta y ve con desazón la forma o la manera evidente como Estados Unidos está perdiendo la influencia que alguna vez tuvo. Llegó a considerarse la única superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial. El producto interno, el producto bruto mundial, del producto bruto mundial, Estados Unidos producía el 46%, es decir, era una presencia apabullante en aquel periodo, y gradualmente estamos viendo, todos observando en cámara lenta, cómo va perdiendo fuerza en diferentes aspectos, en diferentes esferas. En la cuenca del Caribe, por ejemplo, lo ha retado a la potencia Hugo Chávez desde Venezuela, y ni qué decir de Fidel Castro en Cuba. Regreso a la idea inicial. Esta pérdida de poder está provocando una desazón enorme, porque apenas hace 20 años, en 1990, un profesor actualmente en Johns Hopkins, en la Universidad de Johns Hopkins, Francis Fukuyama, publicó un ensayo que sacudió la discusión mundial. Se llamó El fin de la historia. Lo que él argumentaba es que con la caída del muro de Berlín y el fin de del comunismo real, Estados Unidos se quedaba como la potencia que prevalecería durante un siglo. 20 años después estamos viendo cómo pierde fuerza por todos lados, y en ese sentido se confirmaría la tesis enunciada hace algunos años por Paul Kennedy, un investigador que argumentaba que el declive de las grandes potencias se da cuando se sobreextienden, es decir, van más allá de lo que le permiten sus recursos. Y la realidad es que Estados Unidos se sobregiró, gastó de más, y en estos momentos los déficits brutales en su presupuesto están causando que tenga que ir reduciendo su presencia en el mundo, y ante ello vemos reacciones histéricas como la del Tea Party, que exige pues que busca soluciones simplistas, la de los inmigrantes que invaden Estados Unidos, la de Estados Unidos que ha perdido fuerza, la del comunismo o islamismo que llega a través de Obama, pero en el fondo son los sacudimientos propios de una sociedad que no se resigna a ser una potencia de segunda. Lorenzo Meyer, ¿cómo viste tú el panorama? Bueno, ya no toco nada de lo que han tocado Denise y Sergio. Creo yo que, aunque no se hubiera dedicado a la reforma de la salud, de todas maneras hubieran encontrado la derecha norteamericana la manera de enfrentarlo abiertamente. Es imposible terminar con el desempleo en tan poco tiempo. Lo paradójico es que el mal comportamiento de la economía norteamericana tiene mucho que ver con las políticas económicas que siguió Bush, que siguió la derecha norteamericana, esa derecha que ahora le echa en cara no haber acabado con ese desempleo del 10% que se mantiene. Pero hacen caso omiso de las razones, porque las razones están en su propia ideología de derecha. Ahí se encuentra eso de gastar, de mantener los impuestos muy bajos para las clases altas. ¿Cuánto tiene hoy en el 2010 el 1% más rico de la sociedad norteamericana? Acumula el 24% de los ingresos, el 1%. Supongo que es peor que nosotros.
Pues estamos muy similares. Porque México en materia de distribución estamos en la lona. No tenemos un desglose de la distribución al 1%, lo tenemos al 10% nosotros, que es más o menos el 40% del ingreso que tiene el 10% de la población. Dentro de ese 10% estaríamos tú y yo y Denise y Slim, y la distancia que hay entre nosotros tres y Slim es enorme. Notable. Pero no tenemos las cifras. Estados Unidos sí las tiene. Estados Unidos es ahora la sociedad más desigual. Ha ido todo el siglo XX, ha ido en retroceso, aunque hubo momentos magníficos, esos con los que se identifica Obama. El momento del New Deal, el momento en que los demócratas transforman las estructuras de distribución del ingreso en Estados Unidos. Y Obama quiere ofrece en un principio hacer una especie de New Deal, del nuevo New Deal, pero en estos 2 años ha tenido que enfrentar la total quiebra del sistema financiero. También la animadversión de los republicanos a cada paso. Y ese sistema financiero que Obama revive está en favor de los republicanos y no se lo aprecian. Hubiera estado peor el desempleo si no se inyectan esa cantidad estratosférica de dinero en el sector financiero. Pero ahora le dicen, a la hora de salvar el sector financiero, no se dejó que siguiera la cosa darwiniana, que se mueran los ineficaces y que sobrevivan los pocos más fuertes. Si lo hubiera hecho, ¿dónde estarían las empresas fabricantes de automóviles, los bancos, etcétera? El desempleo sería ahorita probablemente del doble, pero no se lo conceden eso. Entonces hay que ver que se apela a los instintos más profundos de una sociedad muy conservadora como la mexicana. En ese sentido yo veo que el triunfo de la derecha norteamericana va a tener una repercusión no solamente por el problema de los migrantes, etcétera, sino una especie de repercusión cultural. Le va a dar nueva vida a la derecha mexicana, y el triunfo de la izquierda, que fue el de Brasil, pues ese no va a tener muchas repercusiones con nosotros. Creo que aquí en nuestra América del Norte la paliza que recibió Obama es también la paliza que van a recibir todos aquellos que buscan una sociedad menos desigual, más justa, y nosotros estamos entre los que necesitamos esa sociedad, pero los obstáculos van a aumentar. Denise, para ir una pausa. Hay críticos como Paul Krugman que dicen que el problema con Obama es que no fue lo suficientemente ambicioso, que no hizo lo que hizo Roosevelt durante el New Deal, o sea, no inyectó la cantidad de dinero suficiente a la economía mexicana, que el estímulo, exacto, a la economía norteamericana, que el programa de estímulo tendría que haber sido mucho más grande, y que además el rescate de los bancos tendría que haber sido distinto. En ese sentido, Obama fue muy conservador. Exacto. Mantuvo el mismo equipo de Bush ahí en su equipo económico, personas como Tim Geithner, como Larry Summers. Y cuando rescató a los bancos, no les exigió nada a cambio. Los bancos estadounidenses hoy están sentados sobre montañas de dinero, han hecho extraordinarias ganancias con el dinero que el gobierno les prestó. No hubo nada a cambio de ese rescate, y una de las cosas que explica el alto desempleo es la falta de crédito, o sea, las compañías no están invirtiendo en la economía estadounidense, y no invierten porque los bancos no están dando crédito, están aprovechando el que Obama los rescató para hacerse entidades multimillonarias otra vez. Exactamente. Y así se lo pagaron en las urnas. Sí. Pues ahí está sin duda el debate necesario. Vamos a una pausa, Denise, Sergio, Lorenzo, y regresamos en esta mesa. Me quedo con este filoncillo que deja Lorenzo Meyer sobre el impacto que eventualmente pueda tener en la región esta corrida hacia la derecha o extrema derecha, en cierto sentido, de la elección estadounidense en estas intermedias. Bueno, déjenme hacer la alusión de que ayer vimos
en el Auditorio Nacional en México, pues la comparecencia de buena parte de la clase política mexicana. Vamos a ver qué comentarios tienen al respecto, porque ayer vimos desde Manlio Fabio Beltrones, el presidente de la Cámara de Diputados, el rector de la UNAM, los dos representantes del duopolio televisivo, etcétera, etcétera, en el anuncio de los ganadores de Iniciativa México. Tiene mucha miga el asunto, porque incluso en una parte el empresario Ricardo Salinas presentó una iniciativa para que quienes así lo deseen le entreguen, hablando de unos por ciento, le entreguen el 1% de sus impuestos a quienes consideran que hacen bien a la sociedad, entre otras cuestiones. Vamos a la pausa y regresamos con eso.